si nos fijamos y si buscamos, encajar es que requiere que yo cambie para poder ser aceptado por los demás. Y en vez de pertenecer es ser aceptado y amado por quien ya soy, sin tener un disfraz. Y claro, o sea, al final encajar es algo que nos condiciona. ¿Alguna vez sentiste que tenías que cambiar tu forma de hablar o de pensar o de actuar o incluso tus valores solamente para no ser rechazado, tanto en el colegio, en la universidad o en tu propio trabajo? Hoy en ADN hablamos de el miedo más grande de nuestra generación, el miedo a ser rechazados por los demás. ¿Qué tal, chavales? Bienvenidos a nuestro segundo episodio del ADN Podcast. Mi nombre es Samuel. Mi nombre es Diana. Y en esta ocasión nos acompañan Santiago, María. Robert. Carlota. Y bueno, en este segundo episodio tenemos, Diana, un debate bastante preparadillo, ¿vale? Así como has dicho tú. Y así como has dicho tú en el versículo de Proverbios, ¿qué es realmente el miedo a ser rechazado? ¿Qué? ¿Qué con eso? ¿De dónde viene? Bueno, si nos fijamos y si buscamos, encajar es que requiere que yo cambie para poder ser aceptado por los demás. Y en vez de pertenecer es ser aceptado y amado por quien ya soy, sin tener un disfraz. Y claro, o sea, al final encajar es algo que nos condiciona. No, total. O sea, como has dicho tú antes en el inicio, encajar en la uni, en el trabajo, en el instituto, sea donde seas, a donde sea que vayas que haya gente, siempre vas a poder tener esa posibilidad de decir, ¡buah! Que por sobrevivir tengo que encajar, ¿no? Y eso es malo, eso es muy malo. Como tú has dicho, pertenecer es la clave. Porque es que hay una gran diferencia entre pertenecer, chicos, y encajar. O sea, realmente Dios, ¿qué quiere para uno? ¿Quiere que tú pertenezcas a un lugar o quiere que tú encajes en el puzzle, por así decirlo, que no te toca? es que al final cuando intentas pertenecer a un lugar donde realmente no eres tú, cuando llegas a ese punto tú dices como que me forcé y intenté tanto parecerme a esta persona, caerle bien a mis amigos, aparentar cosas que realmente no son. Al final llegas ahí y te sientes más vacío que antes. Entonces, Te acaba drenando. Claro, es como que a veces siento yo que cambiamos tanto nuestra forma de ser y duramos tanto tiempo con una máscara que se nos puede olvidar quiénes somos. Pues yo creo que muchos jóvenes lo utilizan como un refugio para no quedarse solos, ¿no? Porque, exacto, como que intentamos adaptarnos a un molde, pero realmente ese molde no nos llena y nos sentimos mal, pero lo hacemos por encajar. A ver, pero que muchos jóvenes lo hacen eso porque aún no han descubierto quiénes son. O sea, a ver, a mí lo personal me pasa que yo por lo menos estoy en cuarto de la ESO y no sé qué voy a hacer. No sé si voy a hacer bachillerato, si voy a hacer un grado medio. Y entonces mucha gente dice, voy a hacer esto porque todo el mundo lo hace, porque yo quiero encajar en esto, pero realmente no sé qué es lo que quiero hacer. Esa puede ser una raíz. Y con esto entramos al primer tema profundo y es el algoritmo. Instagram, TikTok, Facebook, para los que usen Facebook, YouTube, ya sea YouTube Shorts, YouTube normal, todas estas plataformas que, bueno, aparentemente nos muestran el contenido de una vida del sueño, ya sea que te metas, yo qué sé, por ejemplo, a mí me gusta el fitness, a mí me gustan los coches, a mí me gusta la programación, todas esas cositas, y tú siempre ves gente que es como que igual, tú dejas mucho que desear, esa es como la sensación que te da, ¿no? Y es que al final, todas estas etiquetas, todas estas, ¿cómo decirlo? Todas estas vitrinas, lo único que hacen es engañarte. Porque si nosotros empezamos a basar lo que realmente somos en una proyección que otros nos quieren dar, ahí ya, está habiendo un fallo muy importante. Ahí hay algo muy profundo en lo que tocar. No, y que si vamos a la palabra, en Primera de Samuel lo dice, la gente se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en el corazón. Entonces, claro, la pregunta aquí sería, ¿estamos construyendo nuestra personalidad basándonos en lo que nos gusta o en lo que le gusta a una red social? Pues yo creo que, o sea, para nosotros es fácil, entre comillas, responder eso porque ya hemos tenido un encuentro con el Señor.
Y sabemos que no nos basamos en el sistema que nos ofrece el mundo, sino en la palabra, que es nuestra luz, ¿no? Pero un joven que no conoce eso, ¿cómo va a entenderlo? No, claro. Ya, claro. Pero a veces, incluso nosotros mismos, ya conociendo a Dios, tendemos a confundirnos muchas veces. Ya, y más que todo porque en las redes sociales queremos aparentar tener una vida diferente a la que realmente vivimos. Solo para caer bien, solo para tener likes. Cuando realmente nosotros que hemos tenido un encuentro con Dios sabemos que al final eso es temporal. Que las apariencias al final se caen cuando comienzas a conocer a las personas. Cuando te comienzas a integrar realmente con la gente, ya esa fachada cae. Y lo de las redes es como... Sin embargo, como dijo Santiago, el joven que no conoce qué hace ante eso. Pues yo leí en estos días una frase que decía, prefiero caer mal por ser sincero que caer bien y ser hipócrita. Entonces ya es ser tú consciente de quién eres realmente. Mira, en Gálatas 1:10, y verdad que te corte, dice: ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Acaso procuro agradar a todos? Si todavía agradara a todos, no sería siervo de Cristo. O sea, esto es una contradicción total, ¿no? Está bien que se consuma, por así decirlo, consumir redes sociales. Yo, por ejemplo, a mí me encantan los reels de Instagram, es innegable. Pero Habla como un papá a los reels de Instagram. un viejito. Nosotros viendo TikToks. Ahí todo el rato, sí. Pero realmente de ahí es de donde puede surgir este problema. Porque de tanto ver apariencia, de tanto ver esas vitrinas, de tanto ver cosas que tal vez nosotros querramos en un futuro o ahora mismo, es como... estás dejando de pertenecerte a ti mismo. No, y lo que dices respecto a las redes es muy impresionante porque los vemos allá, ¿no? Y vemos que tienen dinero, que tienen muchas cosas, pero realmente no sabemos si están llenos, porque aparentan por fotos. Como los gurús estos que están en el Lamborghini y te dicen, ¡buah, compra mi curso, no sé qué! Así tal cual, sí. Y... nada, a ver, es que... vosotros, cuando usáis las redes sociales, ¿qué se os sale? O sea, ¿qué os sale ahí? ¿Qué os sale que os dan ganas de decir, ¡guau, yo quiero esto! Porque sí o sí, 100% va a salir algo. A las 3 de la mañana, uno... Uf. Sancochito ahí. No, a las 3 de la mañana no provoca sancocho. ¿qué? Hamburguesito. Pero sí, yo creo que influye mucho en lo que vemos, ¿no? Porque si la fe entra por el oír, y si vemos todo el tiempo cosas de depresión, de frustración, por ejemplo, nosotros somos migrantes, si vemos esas cosas nos vamos a sentir, vamos a extrañar nuestro país y tal. Pero si vemos cosas, por ejemplo, que nos acerquen más a Dios, de superación, siento que vamos a afrontar las cosas con más fuerza. Claro, pero tú date cuenta, porque ahí es un tema muy interesante, no es realmente lo que estás consumiendo, que sí tiene parte de peso, bastante parte de peso, sino lo que tú ya eres. Porque si tú ya eres algo, es como, tío, no te compares con el pavo que sale con un BMW ahí súper chetado, ¿sabes lo que te digo? Y si es verdad el punto que dices de qué estamos consumiendo, pero más que qué estamos consumiendo, qué somos antes de consumir. Porque si tú ya eres algo, es como te quita las ganas de dejar consumir. No, es que nosotros somos lo que consumimos. Uno da lo que es. O sea, al final, si todo el tiempo me lleno de ese tipo de contenido, eso es lo que me estoy convirtiendo en el sentido de que no hago nada para hacer eso, pero tampoco me convierto en otra cosa. Al final me quedo inconforme, pero mi cabeza se llena de eso, ¿sabes? No, y que si nos fijamos, al final todo esto tiene un costo, porque todos aquí somos diferentes. Y ya no por lo que creamos ni nada, sino por el hecho de que cada uno tiene unos gustos. A cada uno puede unos amar Marvel y otros odiarlo, por ejemplo. Entonces, claro, si nos fijamos, el mundo siempre nos va a terminar cancelando y nos va a terminar diciendo que somos diferentes por cualquier cosa. Y más por creer. O sea, si nos fijamos ahora con todo lo que está viendo, por el simple hecho de tu creer, se pueden burlar en la televisión de ti. Entonces nos tenemos que dar cuenta que ahí Jesús pagó el precio en la cruz por hacerte a ti único. Ajá. Entonces, claro, llega un momento en el que uno tiene un síndrome de camaleón. Porque en la iglesia soy uno y en el grupo de amigos soy otro. Yo estoy segura de que a todos os tiene que haber pasado que literalmente habéis sido aquí en la iglesia, sí, yo vengo a servir, yo vengo a todo, yo vengo a cada culto,
pero luego con mis amigos yo no digo que soy cristiana o no digo que soy cristiano. Y claro, ¿sentís que eso es hipocresía o instinto de supervivencia social? Pues, a ver, a mí me pasó al principio cuando recién me convertí, porque me daba pena ir donde mi grupo de amigos que sabían todos mis pecados, todo lo malo que había hecho. Claro, a decirle... Tienes el historial ahí, sí. Exacto, a decirles, a hablarles de Dios, por ejemplo. Me acuerdo de Recocha. Y este tío. Entonces, obvio, entonces, Recocha de bromas, ¿sí? No lo tomas en serio, no lo tomas en serio. Exacto, no me van a tomar en serio. Entonces yo con ellos era como era así siempre con ellos, y ya cuando iba a la iglesia ya era el nuevo Santiago. Y como que a uno le da cosas. Claro, ya después cuando empiezo más a orar, empiezo siempre a pedirle perdón a Dios por lo mismo. Perdón a Dios por lo mismo porque pues, ya empieza como a inquietarme eso. Hasta que me tocó totalmente mochar eso, alejarme. Claro, pero ¿os sentíais hipócritas? Pues, hombre, definitivos. Uf, a ver. Yo creo que sí un poco hipócrita, pero también creo un poco que es esto de ilícito de supervivencia, porque es como que puede resultar un poco incómodo a veces llegar a un lugar en el que tú eres el único diferente. Y entonces a veces tendemos a cambiar nuestra personalidad y lo hacemos porque como yo voy a estar acá sentada sola mientras ustedes están hablando, porque yo también quiero saber de qué están hablando ustedes, ¿saben? Y yo me siento, así sea llevarle la contraria, pero me siento con ustedes, ¿saben? Entonces como que yo, a ver, lo veo un poco hipócrita, pero también lo veo como supervivencia personal. Claro, pero ahí empiezas a tener dos caras. Sí, claro, es que si le llevas la contraria al final también te pueden rechazar incluso. Es que corres ese riesgo, claro, quieres estar con ellos, pero ¿a qué costo? Claro. Claro, y si nos fijamos al final, ¿dónde queda el verdadero ADN nuestro, que es Jesús, en esas dos caras? Claro, porque hay un 50% de nuestro ADN que pertenece a Jesús y un 50% que ya no pertenece, por así decirlo. Pero mira que yo no creo que sea del todo malo lo que dice Carlota, porque Jesús se sentaba con prostitutas, con asesinos, y nosotros, ¿por qué nos vamos a sentar con gente que bebe, que toma, que fuma? Si tenemos que ser diferentes. El problema es que nos damos a influenciar de ellos, ¿no? Claro, es no dejarse influenciar. Tú, como hijo de Dios, tienes que llevar esa lámpara. O sea, tú tienes que provocar ese cambio, porque si tú no provocas un cambio, eventualmente el cambio te lo van a provocar a ti. Y por mucho que tú por dentro digas, no, yo soy hijo de Dios, yo recto, sea donde esté, que sea recto. Si tú no das ese pasito, no te va a servir de nada, vas a terminar cediendo. ¿Por qué? Porque la carne, tío. ¿Cuántas veces, y estoy seguro que no soy el único, yo ya siendo cristiano me han invitado a fiesta, trago, botellón, que si esto, que si lo otro, y es como, ahí, ¿dónde están tus pies? Ahí, ¿dónde está tu mirada? Porque si no tienes los pies fijos, vas a ir. Y no solo vas a ir porque, claro, como tú has dicho, Jesús se sentaba con gente que tenía esas carencias. Pero si tú vas a eso, ¿vas a divertirte o vas a predicar? ¿Vas a divertirte o vas a lo que tienes que ir en verdad? Claro, porque es complicado, muy complicado. A ver. Tú vas a una fiesta, por ejemplo, a una macro, y tú, una macro es como esas fiestas que se hacen en los pueblos de España. La rumba social. O sea, yo, sinceramente, tú vas a una fiesta y tú te pones a evangelizar a Robert. A ver, a veces yo sé que cuando Dios toca, pero tú eres una fiesta, tú te vas a poner a evangelizar, sinceramente, la verdad. O sea, ustedes se van a poner en medio de una macro y se van a poner a orar o van a poner a disfrutar con sus amigos. Claro, es que ahí depende. Claro, entonces... Puedes ir, perdón que te corta, tú puedes ir. Si vas te estás metiendo en la boca del león, o sea, ya eso queda claro. ¿Qué estás haciendo en la boca del león? Porque sí es cierto que a un pavo que va, por así decirlo, borracho, tú si te pones a evangelizarle, sabes, es complicado, ¿no? Pero lo que sí se puede hacer en ese caso es orar por esa persona, conocer a la persona, velar por la persona. En vez de tú meterte e intentar cambiar su entorno desde dentro, tú meterte en su entorno e intentar sacarlo. Claro, pero el problema es que cuando tú te metes, tú tienes que estar súper caliente en el sentido de que tú debes de estar sujeto, debes de tener claro qué vas a hacer. Porque yo no me puedo ir ahora mismo a una fiesta y decir, no, mira, es que yo me voy a evangelizar. ¿Y tú has orado por ello? ¿Has pedido a Dios que te diga dónde tienes que ir a evangelizar? Porque tal vez tienes que ir a evangelizar a la esquina. Y no a la... Y no a la macro. Claro, tienes que estar totalmente firme.
Porque si no tambaleas y te caes. A ver, pero ustedes prefieren... Prefiero. Perdón, me corté. Bueno, mira que, mientras que me acuerda Carlota, es muy importante ahí saber qué identidad tenemos. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a Cristo. Tenemos identidad en Él, nada nos puede mover. Y si te mueve, revísate un poquito. Vale, ¿ustedes prefieren decepcionar a Dios o decepcionar a su grupo de amigos? Uf. Pero es que, A ninguno de los dos. es que depende, por aquí estamos hablando nosotros que ya somos convertidos, ya estamos en una iglesia, pertenecemos, sabemos quién es nuestro Padre, a quiénes servimos, pero a la gente que todavía no ha tenido ese encuentro con Dios, ¿qué lo lleva, qué lo trae a la iglesia? ¿Qué lo hace querer cambiar? Nosotros, pues. Claro, pero que no conozca a nadie. ¿Cómo esa persona logra hacer un cambio? Por ejemplo, a mí yo llegué por mi padre, que yo no tengo una buena relación con mi padre, pero eso fue, Siempre hay una puerta abierta para por ejemplo, a mí me llegó desde mi incomodidad y fui por yo mis cambios, porque yo iba con mis amigos más que todo era para hablar al día siguiente de lo que hicimos. Y yo dije, yo voy a esto, al otro día llego y me pregunto por qué hice esto. Y yo dije, tengo que ser diferente. ya el cambio. Claro, pero te digo, no es necesariamente esperar que venga alguien, también tú tienes que proponértelo. Claro, porque al final el motor es tuyo. A ver, concuerdo en eso, pero tú piensas esto. Dios siempre tiene una puerta abierta. Sea por donde sea, siempre eso aplica para todo el mundo. Siempre va a haber un hilito de amor, porque Dios a todos nos llama. Jesús está siempre ahí, toc, 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 toc. Y no hay excepción de una persona que no tenga esa interacción. Y me gusta mucho lo que dices, ¿vale? Porque sí también es cierto que por consecuencias de gente como nosotros que no hace lo que le toca hacer, hay gente que nunca le llega al evangelio. Eso ya es la consecuencia, no es qué tiene que hacer esa persona, que sí que tiene que hacer algo, pero también fijarnos en... Hay muchísima gente que se muere sin haber escuchado de Jesús. Claro, pero ahí entra un poco la presión del grupo. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos todos los días a una presión constante. Es decir, con temas que nos pueden hablar tanto de fiestas, de nuestra propia sexualidad, del gran dilema que es cómo decir que no sin que yo parezca un raro, sin que yo parezca un fanático de Jesús o sin que yo parezca que soy diferente. Ahí está la clave. Es que si tú empiezas a pensar que tienes que parecer... Vas a parecer raro, vas a parecer el diferente, ya te estás negando a ti mismo, ya te estás negando a Jesús, porque es como... Eso se tiene que dar por hecho. Claro, pero ¿qué hacéis en esas ocasiones? Pues yo creo que es algo que tenemos que vivir con eso. Porque a Jesús, que no hizo nada malo, lo juzgaron siempre. Más nos van a juzgar a nosotros que no somos Jesús. Y hay un versículo que me vino a la mente y lo tengo. Y es 2 Timoteo 3:12, dice: asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Siempre nos van a perseguir, siempre nos van a juzgar. Y siempre vamos a ser diferentes. Pero debemos alegrarnos por eso. Porque ven que somos distintos. Algo estamos porque tenemos a bien, Cristo ¿no? Jesús en nosotros. Ahí está el punto fuerte. Ya tengo otro versículo, me ha gustado lo que has dicho, que es a 1 de Pedro 4:4, ¿vale? En la NWI. A ellos les parece extraños que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. O sea, es literalmente lo que estaba diciendo, no. Tú, es que decirle no al mundo es decirle sí a Cristo. Y si todo el mundo le dice que no a Cristo, eso va a generar una fricción ahí, pero el 100% de las veces. No va a haber una vez en la que no generes fricción, sea donde sea que estés, porque tú estás hecho para incomodar. Tú ya estás hecho para incomodar. Y porque a mí me ha pasado muchísimo, si tú estás diciéndole sí al mundo, es que automáticamente estás negando a Cristo. Ahí ya no encaja, o sea, es algo de, no hay gris, es o blanco o negro. Claro, pero es que también nos tenemos que fijar en algo. Cuando sientamos esa presión, no siempre vamos a estar rodeados de gente que nos va a hacer seguir sintiendo esa presión. Claro, y en esas ocasiones, lo decía Santiago, o sea, que uno tiene que convivir con ello, pero aparte de convivir, ¿cómo os enfrentáis a ello? Ahí complejo, ¿eh? ¿Cómo nos enfrentamos a la presión? Bueno, ahora lo que estaban comentando ustedes. Primero, lo que el joven, o bueno, nosotros, los jóvenes en general, tendríamos que hacer es formar una identidad
para poder revestirnos de eso y enfrentarnos. Porque sí, somos diferentes y es una ventaja ser diferente. En un mundo donde todos quieren ser lo mismo, en un mundo donde vemos que todos se quieren vestir igual, que todos siguen un patrón, que todos son copias, y ese no es el diseño original de Dios. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que encontrar? ¿Cuál es nuestro diseño? ¿Qué somos realmente? ¿Cuál es nuestro diseño original? ¿Cómo nos creó Dios? ¿Y cómo encuentro eso? ¿Cómo una persona encuentra eso? Porque es muy fácil decir, tú tienes que encontrar esto para hacer esto y para no ser así. Pero tú, ¿cómo encuentras eso? El primer paso es que te vas a incomodar, porque te vas a sentir insuficiente. Va a llegar en algún punto donde, aunque te llenes de todo, te vas a sentir vacío. Pero claro, es ahí donde debe entrar la fe, porque si no entra la fe, entra el vicio y entra la perdición. Y ahí es donde la mayoría de jóvenes se pierden, porque no han podido encontrar esa luz. Sí, es difícil, pero es cuestión de no solo de tu entorno, sino también de ti, de poder encontrar esa luz. No moldar la mente a lo del mundo, sino empezar a moldar a lo de Dios. Claro, lo que tú has dicho, es como te vas al vicio, tío. Es inevitable que si tú llenas, no se va a llenar nunca, ahí entra el vicio y se acabó. Ya te desviaste totalmente. Y es lo que dice en Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Literalmente lo que estabas diciendo tú en ese momento. Y mira, voy a soltar la frase para nuestra audiencia. Exactamente la tengo aquí, la voy a leer. Naciste como un diseño original de Dios. No puedes morir siendo una copia barata de la sociedad. Porque la sociedad te va a decir muchas veces, y la sociedad me refiero a personas, trabajos, vicios. ¿Qué más te puedo decir? Uno mismo incluso, o sea, también en uno mismo puedes encontrar eso. No mueras siendo lo que tú crees que deberías ser. Mueres siendo lo que Dios quiere que tú seas. Eso es pura palabra, papá. Y eso es a través de él. Hay una frase que quiero aportar, que dice, la valentía es cuando entras a una pelea que no estás seguro de ganar, pero sabes que es necesaria. Ahí nos dice que, por ejemplo, con los amigos, las redes sociales, tú siempre sientes esa incomodidad. Entonces ya es dar ese paso, ser valiente, porque eso nos llama a Dios, a ser valiente, a ser diferente, ese pasito de fe exactamente. Entonces ser valiente porque a eso nos llamaron, ser diferente, a ser luz. Claro, pero también nos tenemos que fijar en algo. ¿Vale la pena que perdamos nuestra paz mental, nuestra identidad, con tal de tener a ese grupo? Porque estoy segura de que todos aquí tenéis un grupo de amigos. Pero ¿habéis tenido que perder algo de vuestra identidad para pertenecer a ese grupo con el que estáis actualmente? La verdad, yo sí. Cuando llegué a ese país, en el equipo donde yo estaba, ninguno creía en Dios. Solamente yo y mi amigo. Habían de todo, de todos los países. Y fue un poco incómodo porque me tocó negarme a mí mismo lo que yo creía y a quién era para tratar de encajar en el equipo. Porque si no encajaba, no me le iban a pasar dentro del campo. Entonces tenía que crear como un vínculo con ellos afuera del campo para que en el campo me la pasaran. Y hubo un momento en el que Dios me inquietó mucho y me dijo, no puedes hacer eso más. Cuando yo sentí que me dijo eso, fue como un boom porque yo dije, bueno, y ahorita no me van a pasar el balón, no me van a meter al campo. Y fue así, fue así. No, sí. Cuando se dieron cuenta que era cristiano, yo empecé como, antes de los partidos, empezar a llevar la Biblia. ¿Por qué? No sé, pero yo la hacía. Porque quería que el ambiente fuera diferente. Porque no ganábamos, no orábamos y sé que era por falta de fe, la verdad. Y cuando empecé a llevar la Biblia y se dieron cuenta que era cristiano, me empezaron a meter al banquillo, no me metían. Y fue muy, para mí, digámoslo así, molesto. Claro, estaba, digámoslo, jodido, porque se dieron cuenta de eso y no sabía qué hacer. Pero entonces empecé a buscar más a Dios y aunque no jugara, me sentía en paz en ese momento. A ver, ¿cómo podemos hablar de Dios sin sentir vergüenza? No de Él, de creer en Él. Pregunta. Claro, es que incluso siendo cristianos, hay gente que todavía lucha con la identidad y incluso dentro de la iglesia, uno se adapta.
no da completamente su esencia a lo que es, sino que a veces, incluso estando en la iglesia, queremos aparentar ser otra persona. No, y si tú te fijas, o sea, hay jóvenes que aquí son de una manera y en cuanto salen de aquí son de otra. Y literalmente es por la presión que sienten, porque muchas veces no es porque ellos quieran, es por la propia presión que están sintiendo. Y claro, al final la palabra lo dice, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde de la vida? ¿De qué nos está sirviendo? Si al final lo único que estamos consiguiendo es aquí en la iglesia ser de una manera, ser los más serviciales, los mejores y tal, pero luego afuera no estamos demostrando el ejemplo de Jesús en nuestra vida. Puede ser una de las dualidades más complicadas de los jóvenes, ¿eh? Sí. O sea, vienes ya de por defecto de una forma, entras aquí, te transforma, pero cuando sales es como tu ambiente sigue igual. Y no es que tu ambiente tenga que cambiar, es que tú tienes que cambiar qué ambiente eliges. Claro, y yo creo que un poco cuando o sea, no sé cómo eligen a sus amistades, ¿no? Pero me imagino que al elegirlas también verán que ellos acepten, por ejemplo, porque yo tengo amigos que no son cristianos, pero ellos aceptan que yo sea cristiana y que yo les hable de Cristo. ¿Ustedes hacen eso con sus amigos? Mira, a mí me pasaba en bachiller que yo tenía un grupo de amigos. Yo estudié Bellas Artes, entonces ya saben cómo son las personas de Bellas Artes. Y mi grupo de amigos no era la sección, era un grupo bastante diverso. Pero sin embargo, incluso yo siendo diferente, primero, la primera reacción de ellos fue como, oye, estás cambiando porque yo me convertí estando en bachiller. Me dice, ya no sales con nosotros, ya no vas a estas salidas. Pero luego me decían, ¿sabes? Aunque no seas como nosotros y eres diferente, hay algo especial en ti. Wow. Y muchas personas del grupo, ya hoy en día no estoy en contacto con ellas, pero las personas que tuvieron que quedarse se quedaron, incluso sabiendo que yo era cristiana. Entonces, el tema de no encajar y ser tú mismo es un riesgo, pero es un riesgo que vale totalmente la pena tomar, a mi parecer, ¿sabes? No, y que al final tú tuviste unos no negociables. Es decir, tú dijiste, yo soy cristiana, yo creo en Dios, y mi no negociable es que no me puedes hablar mal de Dios. Claro. O sea, yo creo que ese es un punto clave. Yo tengo una pregunta y a mí me pasó, y la verdad vivo con eso. Cuando yo cambié para Cristo, yo tenía amigos de todo tipo, y yo los alejé totalmente porque sé que me van a influenciar. Y mis amigos hoy en día son totalmente cristianos, todos. Pero no tengo amigos del mundo por eso mismo. Y cómo no, si es llamado a impartir, ¿cómo puedo ser amigos del mundo para transformarlos sabiendo que de pronto me pueden influir? Ahí es donde entra, porque es como... Hay dos formas de hacerlo. Tú puedes convertirte y tú tener amigos y a través de ti tú eres el faro de luz sobre ellos y ya ahí tú sí siembras, pones la semilla, por así decirlo. Puede ocurrir algo, puede no ocurrir algo. Hay gente que, como bien has dicho Diana, rechaza a Cristo. O sea, directamente lo descarta como opción, pero hay gente que sí se para a escucharte, hay gente que sí se pone y para oído porque sabe que ahí hay algo para sus vidas. Muchísima gente que está vacía. Entonces, no es bajo mi opinión, pero hay que auditar el círculo. La gente, como te has dicho, los no negociables, lo siento mucho, pero la piedra de tropiezo va a estar ahí constantemente. Pero la gente que sí se queda, como dice María, es la gente en la que hay que plantar esa semilla. Bueno, pero no siempre son tus amigos. A veces puede ser la familia, las redes sociales o incluso nosotros mismos. O sea, no solamente nos centremos en nuestros amigos porque puede que nuestro círculo social sea solamente personas de la iglesia y aún así nosotros cambiamos. Entonces, no solamente son los amigos, sino puede ser todo un poco o tal vez seamos nosotros mismos. O que a veces nosotros nos sentimos como que, uy, no encajo con ellos, pero con ellos tampoco, y entonces ¿dónde encajo? Y entonces tal vez el problema eres tú. Perdón. Bueno, no, eso es lo que piensas. Eso es lo que puedes pensar, ¿no? Eso es lo que puedes pensar y por eso que te quieres adaptar. Y sí, tienes razón, no solo nos pasa en el grupo de amigos, por ejemplo, a mí también me pasó en el trabajo. Yo entré a trabajar en un lugar donde yo decía, yo tengo que orar antes de entrar a trabajar aquí porque te encuentras con todo tipo de personas. Y llegó un punto en el que
yo entré a trabajar con otra persona cristiana. Y claro, nosotros hablábamos de Dios, todo, y la gente nos escuchaba y se nos quedaba viendo raro mientras trabajábamos. Sí, y se ponían a hacer preguntas trampas. O sea, lo típico que te preguntan, ¿qué opinas de esto? Esto como cuando le preguntaron a Jesús lo del diezmo. Bueno, pues así, hacían preguntas trampas, pero llegaba a un punto donde incluso mi jefe se comenzó a ver The Chosen. Y me preguntaba, estoy viendo en la parte de Nicodemo, no sé qué. Y, ¿sabes? Y yo no había hablado mucho con él. Él solo me preguntó, ¿tú eres cristiana? Y yo le dije, sí. Y el jefe era una persona bastante ruda de tratar, ¿sabes? Pero cuando tienes una identidad, se nota. La gente lo nota. Atraes a la gente. Cuando ven un cambio, por naturaleza, la gente se ve atraída. O sea, porque no es natural. Lo común. Claro. ¿Entiendes? Porque han normalizado un tipo de persona que cuando ven al cristiano o al que está encendido dicen, hey, este es diferente. Te porta cosas, Este es el impostor. Nah. ¿Por qué él es así? A ver, pero ¿saben? Yo estoy llegando a una conclusión en mi mente. Y es que al final del día, yo sinceramente soy una persona que se ha visto muy afectada por esto de los cambios de personalidad cuando estamos con cierto grupo de personas. Y es como al final del día una prenda de ropa. ¿Qué personalidad voy a escoger hoy? Esta o esta. No. Entonces, ¿qué pasa? Que al final del día, cuando yo intenté y comprendí que siendo yo misma, Dios jamás me va a dejar quedar en vergüenza. Así sea que esté 10 personas acá y una persona de esas 10 venga conmigo y me entienda y yo pueda ser yo con esa persona. Entonces, claro, Dios jamás nos va a dejar quedar en vergüenza. Entonces, mientras yo le diga a Dios, Dios mío, de verdad, ¿qué hago? Ayúdame porque no sé qué hacer, me siento incómoda, tal. Él me va a ayudar. Siempre, siempre. Y no solamente a mí, a ver, a todos, ¿saben? No, y que a veces pasa con nuestra propia familia. Si nos ponemos a ver, todos aquí tendremos algún familiar que no sea cristiano. Y tenemos que convivir con ello a diario. Y hay que todos los días hacer ver, porque claro, son los primeros que cuando te levantes y digas algo malo, te van a decir, ¿y tú no eras cristiano? ¿Y tú no vas a la iglesia? ¿Y tú no sé mal qué? que eras cristiano. Mira que fuerte porque el enemigo es estratégico y siempre busca la manera de hacernos que caigamos, que nos duela. Y lo primero que busca, como dice Yana, son las familias. Exacto, lo que más nos va a doler. Cuando yo conocí al Señor recién, claro, mi familia ninguno era cristiano y todos bebían y me juzgaban mucho. Y vivir con eso es súper incómodo. Pero como decía María, cuando uno tiene algo diferente, sí o sí van a buscarte por eso. Porque en algún momento van a tener algún problema, porque van a sentir vacío y saben que tú tienes una paz y un gozo que ellos no van a entender. Porque como dice Dios, Jesús, Él da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay una clave de la que no hemos hablado todavía, ¿vale? Y en parte hace bastante contraste con lo que hemos hablado de todo este tema. Y es que no solo es si está bien, no es intentar transformar a la gente, pero es plantar esa semilla. Más importante es que tú te cuides, que tú busques una comunidad, que tú busques ese lugar seguro en el que sabes que hay gente que se sintoniza contigo, que tú sabes que hay gente que no que no te vaya a juzgar, pero que ya tenga esas bases que tú tienes, porque si no te vas a comer el coco, así como tú dices. Papá, en cada uno de nosotros. Claro, ahí está el tema. Ahí está el tema. Sí está bien que nosotros nos metamos de lleno e intentamos poner y sembrar semilla en todo el mundo, pero nosotros mismos también tenemos que tener un cuidado. Y es muy importante, necesitamos esa comunidad activa. Nos tenemos que afilar todo el rato. Tal cual. Mira, tengo un versículo aquí y dice en 1 Corintios 15, 33, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, si tú no tienes un sitio en el que se habla de buenas costumbres, ¿qué vas a hacer? Claro, no tienes pero nada que hacer, o sea. Hay gente que convive con eso también en terreno familiar y eso es lo complicado. Tú, por ejemplo, Robert, ¿toda tu familia es cristiana? Declarando ya. Mi familia es muy religiosa, muy católica. Mi abuela era la que se
pone 3, 4 rosarios antes de acostarse y 5 más a levantarse. Entonces es difícil. Mi familia ve a los cristianos, esos son los que se la pasan dando gritos allá en la iglesia y se caen y Que se se tiran tira pa'l para el piso piso. actuando. Y al principio cuando, bueno, yo no me convertí estando en Venezuela, me convertí estando aquí en España, pero me imagino que eso era lo primero que decía. Entonces es más, centrarte en cómo tú te sientes, sentirte tú en paz y a veces dejar que opinen lo que quieran. Y ya, centrarte en ti. Una mesa pequeña, vale. Exactamente. ¿Cómo decirlo, tío? Es que lo tengo en la punta de la lengua. Una mesa pequeña con 1000 peñas. O aunque sean 1000 peñas. Una persona, gente, una mesa pequeña con 2 personas reales hacia ti vale muchísimo, muchísimo más que 1000 personas con las que te llevas bien, pero es algo superficial. Depende totalmente de dónde te alimentes, porque si es que es verdad el tema de la familia. Si tienes una familia que es un ambiente tóxico, la única forma de que tú puedas permanecer es que tú tengas un sitio en el que te reafirmen la realidad, porque Satanás siempre va a intentar sobreescribir la realidad que Jesús ya impuso, ¿no? Y a través de la familia es complicado, porque son comentarios y comentarios, o quizá ni siquiera comentarios, sino actitudes que uno sabe que están mal, que intentan sobreescribirle a uno, y que por eso uno tiene que buscar, y no solo encontrar gente para Cristo. Uno tiene que buscar, porque si no se pierde. Y justo... Ay. Bueno. Y, o sea... Ay, no, es que ya me corté. Bueno, que... es que iba a lanzarlo, pero bueno. A ver, que justo eso es el precio de ser una persona diferente. Que tu familia no te acepte, que tus amigos no te acepten, que a veces ni tú mismo te aceptes. Pero, ¿saben? Ese es el precio. Pues sobre todo con lo que está diciendo Yana, con el ejemplo me tocó mucho, porque así mismo me pasó algo parecido. Yo sí me convertí en Colombia, pero cuando me vine de Colombia, ninguno de mi familia era cristiano. Cuando aterricé en España, a mi familia le dio por ir a la iglesia. O sea, exacto, yo dije, pero yo soy la semilla mal. Pero creo que... Mira, eso se fue garrapacero. Exacto, fue algo muy, muy chévere y fue muy lindo de parte de ellos, porque yo llegué acá y mi familia empezó a ir, mi abuela, pero sé que todas las oraciones, el ejemplo, no fue en vano. Hubo respuesta. Tú fuiste la respuesta, por así decirlo. Todo me imagino porque tipo te habrán juzgado y Eso es cavar con la uña. Ya cuando se fue, trajeron a Jesús que tenían en casa. Qué loco. A ver. No, pero también si nos fijamos, muchas veces eso nos puede llegar a afectar hasta en nuestra propia salud mental. O sea, nos puede llegar a afectar psicológicamente, porque si estamos todo el día en casa y esa gente no cree en Dios, eso genera unas cosas que uno dice, Dios mío, es que voy a llegar a casa y como vengo de la iglesia, tal. Porque ya no es solamente el círculo de amistades, también es el círculo familiar. Y es en esos casos lo que debemos de hacer, es en esos casos decir, bueno, yo voy a llegar a casa, voy a seguir con Cristo en mi corazón, me va a costar un montón, pero voy a seguir. Entonces, claro, es esos momentos, ¿cómo los vivís? Pregunta para nuestra audiencia. ¿Cómo vivís esos momentos? Porque sí o sí hay una personita en nuestras vidas que genera eso que estás diciendo tú. ¿Cómo lo manejamos? ¿Estamos manejándolo como Cristo quiere que lo manejemos? Vale. O sea, ¿cómo lo manejamos? ¿En casa cómo lo manejan? ¿En el trabajo cómo lo manejan? En los estudios. Buah, es que los estudios es una cosa increíble. O sea, imagínate, en mi caso, levantarte a las 7 de la mañana... Ay, tú para te llegar a las levantas 8 de la tarde, mañana. muchacho. Eso es tarde, Samu. Y bueno, yo qué sé. Bueno, a veces ni me levanto. Bueno, llegando. Y espero que no lo vea esto nadie. Y tú llegas ahí como en plan, señor, este día va a ser buenísimo. Y lo primero que... Una mala nota. Un examen sorpresa. Un examen de sorpresa. A mí no me pasa mucho. O al profe le pasa algo y X. O con la gente con la que te juntas. Es como, señor, hoy recto. Y te encuentras viendo puro reel. Luego, en clases. O sea, imagínate. Lo digo yo por mi experiencia. A mí me pasa mucho eso en el trabajo, que yo digo, Señor, que seas tú ahí apoyándome en el trabajo. Y ya cuando te quieres dar cuenta, ya estás Entonces, de repente yo como recapacito
pero si ya estoy como ellos otra vez, chico. Entonces recapacita y vuelvo ahí calladito, haciendo lo mío y ya. Mira que para eso me ha funcionado mucho el entrenar en la vida espiritual. ¿Cómo así? ¿Cómo? Como uno va al gimnasio, uno hace pesas y ejercita los músculos. Yo sí mismo relaciono la vida espiritual a los músculos. Mira. Así mismo yo siento que es en la vida espiritual, ¿me entiendes? Orando, ayunando, el ayuno. leyendo la palabra, así uno ejercita. No se seca. Exacto, porque si uno va solamente en la mañana y ya, ora 5 minutos, Señor, ayúdame hoy a ser diferente, a hacer las cosas bien, y va y se enfrenta a un mundo, se va a derribar, va a perder. Realmente diferente, Exacto. poco diferente puede ser si tan poco tiempo le dedicas. O sea, No, y que si nos fijamos al final, Jesús nunca encajó. O sea, nunca. No encajó con los fariseos, no encajó con los religiosos, ni con los políticos. Y el ejemplo de él fue el de tener un ADN que lo hacía ver que aunque tuviera esa presión externa, él estaba ahí. Y claro, es que al final él tenía ese ADN y él decía, bueno, da igual, yo sigo. Y seguía, y seguía, y seguía, pese a la presión. Mira que una de las personas que yo más admiro es Pablo. ¿cuál Pablo? Pablo justo, sí, el de la Biblia, ¿no? No el vecino de la esquina. Él dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él entendió que el mundo nos ofrezca muchas cosas nunca nos va a llenar realmente como nos puede llenar Dios. Hay gente que está rodeada de amigos, pero realmente se siente muy sola. O que se hace Porque está sirviendo en la iglesia y quiere acercarse a Dios, pero realmente están lejos. Claro. Todo eso se puede resumir. La verdadera libertad jamás se va a encontrar en lo externo, sino en cuando empiezas a elegir a Cristo. O más que elegirlo, porque uno puede decir, yo te elijo Cristo, pero seguir igual. Es cuando tú te das cuenta de dónde perteneces. Más que tú las acciones, y ahora te dejo, más que tú las acciones que haces, lo que tú te crees que tú eres, quién tú eres. Mira que respecto a eso yo conocí una familia que decía eso mismo. Yo creo en Cristo, oro, ayuno y le estaban pidiendo una casa a Dios. Y decían, pero ¿por qué Dios no me la da? Ya después empecé a conocerlos más y vi que aunque oraban, aunque ayunaban, hacían cosas que no debían. Y ellos sabían que estaban haciendo las cosas mal, pero les costaba soltar eso. En nuestro caso puede ser nuestros amigos, nuestros vicios como jóvenes, ¿no? Pero sabemos que aunque estemos ayunando, aunque estemos yendo a la iglesia, aunque estemos sirviendo, hay algo que no estamos haciendo bien y nos duele entregarle a Dios. Y yo supe en ese momento que cuando ellos entregaron eso que les costaba, yo iba a actuar totalmente porque no dejamos que yo influya. No le entregamos todo a Dios para que Él me entregue algo más grande. Dios jamás te va a pedir nada que no te sea difícil soltar. No, y como en conclusión de todo es ser auténtico. Cada uno tiene su ADN, no busquemos ser copias, busquemos ser nosotros tal y como somos, originales, porque por eso cada uno tiene un ADN. No, y que si nos fijamos, Dios nunca creó fotocopias, nos creó originales, como decía Robert. Y el problema es que muchos prefieren ser una copia para ser aceptados antes que ser originales y ser rechazados. Y eso es un gran problema. O sea, al final nosotros tenemos nuestra propia identidad en Cristo y nadie nos puede copiar. O sea, tú puedes ser cristiano igual que yo, pero no me copies esa identidad, porque al final tú tienes una esencia, tú tienes un llamado y yo tengo otro. Y claro, se trata de que esta generación, muchos entregan una personalidad gratis solamente por encajar en ese grupo. Y esa personalidad al final los termina destruyendo. Acaba siendo la razón de tu consumición, por así decirlo. Y ya para ir terminando, Diana, este último punto que tengo aquí, vamos a hablar un poquito más de Jesús. Ya hemos hablado de que Jesús no encajó para nada. Estaba diseñado para no encajar en el molde del mundo por una razón. Para que haya más gente. Nosotros ahora mismo es como, buah, yo me quiero parecer más a Jesús. Yo quiero parecerme mucho más a Jesús. Porque a mí me falta harto, ¿no? Cada uno en su casa. Pero ahí entra toda la presión. O sea, efectivamente estás llevando la cruz. O sea, toda la presión que sintió Jesús es muy normal que tú la sientas. Además porque, bueno, es el proceso. O sea, no te puedes parecer a Jesús y no vivir situaciones que te hagan sentir como Él se sintió en su momento, ¿no? No encajó ni con los fariseos.
no encajó ni con la gente que le pedía a ciegas. Por ejemplo, cuando... A mí me da mucha risa porque yo siempre me lo imagino en mi cabeza cuando Jesús estaba ahí, es que quiero decir poza, en la fuente, y la peña se pensaba que la fuente hacía milagros cada X tiempo. Y llegó Jesús y rompió ese molde. Ese es un ejemplo perfecto en la que uno puede llegar a romper un molde que tenga la gente. Y ahí llega la revelación, ahí llega Jesús a la vida. Mira que es muy importante entender eso. La gente más peligrosa para el sistema nunca fue la más popular. Fue la que dejó de necesitar aprobación. ¿Por qué? Porque salen y rompen el molde, así como tú dices, de Jesús. Cuando Jesús no vino a ser como el mundo, sino a ser diferente al mundo, porque entendió que él no pertenece, que él no es del mundo, sino que pertenece en el reino. Su ADN era diferente. Exacto. Claro, porque, o sea, cuando necesitas aprobación para vivir, o sea, cuando necesitas aprobación para existir, ya no estás viviendo, sino que estás pidiendo permiso para respirar. Uf. Bueno, chicos, es que estamos al límite de tiempo, estamos pelados, muchachos. Si lo quieren, Para la audiencia, para el próximo. Mira, para la audiencia quiero dejar una frasecita que tengo aquí anotada y dice: tu ADN es único por una razón. Si intentas encajar en un molde que no es el tuyo, siempre y sin excepción te vas a sentir incompleto, insuficiente. Siempre vas a sentir que necesitas dar más. Y nunca, nunca, nunca te va a llenar. Dice en Juan 15:18, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes me aborreció a mí. Entonces no intentemos llenar a uno mismo, llenarnos con cosas del mundo, sabiendo que el mundo ya aborreció a Jesús. Y Algo- bueno, Diana. Algo cortico. Corti. Aprendamos a decir no. Aprendamos a poner nuestros límites y nuestra vida va a cambiar. Sí. Esa es muy buena, Robert. Es muy importante. Hay que aceptar. Bueno, yo creo que nos podemos ir despidiendo. No sé si le queréis decir algo a la audiencia, chicos, para ir cerrando un poquito el debate. Yo quiero añadir una última cosa, porque todos hemos pasado por eso. Y la verdad que el peor tipo de soledad no es estar solo, es estar rodeado de gente y no poder ser nosotros mismos. Entonces, que sepas que no estás solo, nosotros también somos diferentes. Y sé tú mismo, seamos nosotros mismos. Bueno, chicos, nos vamos a ir despidiendo. Esperamos que os hayáis sentido bien en este lugar. Se nos que ha os haya quedado corto el gustado. episodio, se nos ha quedado Sí. corto. Habrá una segunda parte, no os Habrá una segunda preocupéis. parte, Volveremos tranquilos ahí. Ya Mateo quiere 500. Hacemos una secuela y Y bueno, nada, chicos, espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado de este episodio. Ahí donde estéis en casa, dadle unas vueltas a lo que hemos hablado. No os vayáis sin pensar todo lo que hemos dicho, porque realmente es algo muy importante. Suscríbanse, ya sea YouTube, Spotify, el Deezer, lo que sea, ya el Instagram, todo ahí, machaquen el botón, porque realmente eso hace que lleguen más jóvenes. Y bueno, Diana. Nos vemos en la próxima. Adiós. Cuando veía un malestar económico general alrededor mío. Cuando yo veía que no fluía por ahí, que siempre sale algo, algún imprevisto, se acumulan las cosas, no sé qué asfixiar. Y yo muchas veces me daba la pregunta a mí mismo. Y yo le preguntaba a Dios: ¿dónde estás? ¿Hasta cuándo?